No, es el Asácter. Asácter es lo tradicional. Estamos de regreso en el programa y yo estoy hablando con Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte es el director del Museo de Arte Contemporáneo, pero es una persona que ha investigado muchísimo sobre los temas arequipeños y lo he invitado para hablar de la Arequipa de ayer, la Arequipa de hoy. Hace, no sé, varios meses tuvimos un encuentro en la calle y estuvimos conversando y él me dijo algo que me pareció muy interesante, que lo lonco no es precisamente la representación de la cultura arequipeña, así es que voy a hablar un poco de eso y creo que es una buena manera de empezar. Don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre me quedo dando vueltas, fue una conversación muy breve esa que tuvimos, pero ese tema de que Arequipa no es una ciudad de loncos, ¿no? Porque Arequipa es una ciudad. Sí. Y no somos como Cusco, pues. O sea, nosotros no tenemos un pasado precolombino, nosotros no tenemos un pasado inca. Nosotros, la Arequipa que conocemos hoy, nuestro centro histórico, nace prácticamente con la colonia, ¿no? Bueno, el Arequipa que conocemos hoy... Bueno, es una manera de decir, bueno, la Arequipa del centro histórico. Pues, ¿no? Hay una cosa que parece paradójico y contradictorio en la introducción que acaba de hacer. La Arequipa es poblada y cultivada. Arequipa, desde que es habitada, unos dicen de hace 10.000 años, eran transhumantes en esa época, tal vez será de unos 3.000 años, hace 3.000 años, se cultiva la tierra acá. Y por eso podríamos decir que desde los orígenes de esta tierra ocupada y con nombre Arequipa, Arequipay, el que quiera dársele. Algunos dicen que es Arequipa, detrás del cerro. Sí, claro. Sí. Hay 11 interpretaciones a eso, ¿no? En otro lugar, una de las interpretaciones es donde se habla mal. Es una de las formas, ¿no? Tal vez porque con tanto cruce de idiomas, de tantas etnias que concurrían acá, desde Ayacucho, los Guaris, desde el altiplano, Collas, Puquinas, Surapuquinas, etc. Entonces, desde ahí ha habido una gran fusión de culturas, pero ha habido algo que cruza todo esto. La economía de la zona está basada en la agricultura. Correcto. Entonces, Lo que no había era una gran ciudad, o sea, acá no había una gran ciudad precolombina, ¿no? Sí, y es curioso que no lo haya acá, teniendo este río y este oasis que fue fundándose, ¿no? Pero es que también eran pequeños grupos, como el grupo Tiahuanaco, que se establece lo suficiente como para crear la cultura churajón, que es la primera cultura local. Pero el modo de ocupar, mientras no haya grandes centros administrativos, por ejemplo, a la zona de Chiguata había una zona de distribución de sal, o nosotros nos vamos hacia Condesuyos y encontramos ahí ciudades que eran con de administración. Parece que acá no hubo eso, porque diferentes etnias las ocuparon, no hubo hasta que vienen los incas y aglutinan, no hubo un motivo para crear así un centro que necesitara una arquitectura civil, ¿no? En caso de que por algún momento sí se lo descubra, como lo que se acaba de descubrir tanto en Chavín como también en Tiahuanaco, en la Bolivia, ¿no? Una ciudad inmensa en Bolivia que van a tardar 50 años en desenterrarla, ¿no? Otras cosas, bueno, volviendo a esto, entonces nace así agrícola, vienen los españoles, establecen su costumbre de fundar ciudades, tomar posición, están bajo el paraguas de una gran administración, que es todo un imperio, que es una administración extranjera, viene desde afuera. Claro, con normas, además cuadrículas, sí, ¿no? Exacto. O sea, las ciudades estaban prediseñadas. Sí, y Arequipa se funda antes que se dé la ordenanza que determina cómo hacer las ciudades acá en América, pero ya viene una imposición. Por más que sea una minoría, los europeos que se establecen acá están dominando y están haciéndolo bajo un sistema de conquista. Entonces los agricultores dejan de tributar hacia sus caciques y comienzan a tributar hacia los españoles.
Se habla mucho del mestizaje, pero acabo de acordarme que en 1544 se dio una disposición prohibiendo que los gobernadores, las autoridades, se casen con mujeres indígenas. Entonces el mestizaje se hace por lo bajo. Y también había un desprecio hacia el mestizo, por lo que se llama linaje, por conservar la sangre, por todos esos que ahora consideramos prejuicios, por todo eso que era parte de este gobierno, es que comienza a hacer la primera distinción ya de campo-ciudad. El europeo vive en la ciudad, puede tener tierras, tiene encomiendas, tiene a una gran cantidad de trabajadores agrícolas a su servicio, pero no nace la palabra lonco, la palabra que se usa es chacarero. La chacra, incluso el que detente el poder. Chacarero. Sí, ¿no? ese es el término arequipeño. Y es una linda palabra que es. Yo escuchaba eso, ¿no? Los chacareros. Sí. ¿No? ¿Sí? Entonces, llega un momento, pasan los años, y comienza también a haber una producción económica en el campo ya con una independencia del citadino que tributa del campo. Comienza a ampliarse el comercio, a darse estos servicios de Arequipa, a otros modos de desarrollo y a formarse otra sociedad que es la sociedad citadina. Con una característica especial aquí en Arequipa. La ciudad fundada y construida está muy cerca al campo y está hecha sobre la barranca del río, dice la norma, mientras no afecte a los nativos, pero hemos visto que acabamos en el centro histórico y encontramos tumbas, ¿no? Y esas tumbas están acompañadas de recipientes con chicha, no solo chicha de maíz, ¿no? Sino chicha de molle. Encontramos otros tipos de alimentos, estamos dándonos cuenta que se estableció el español, o el europeo, mejor dicho, sobre un lugar habitado. Los arequipeños han trascendido históricamente dentro del Perú por su carácter, su genio particular. Hemos escuchado varias cosas. En primer lugar, el arequipeño suele ser austero, se le confunde con tacaño, porque precisamente vive en medio decía Juan Guillermo Carpio, pues una zona desértica, o sea, había que guardar, ahorrar, no había mucho, digamos. Pero además, por ser demasiado orgullosos de su tierra, ese chauvinismo, ¿es citadino o es lonco? Ya estamos hablando, entonces si hablamos de lonco, hablemos de cala. Bueno, hay una cosa, ahí está muy cerca el campo de la ciudad y hay una gran relación, pero las funciones que determinan hasta el comportamiento son distintas en la ciudad. No olvidemos que se habla de un comportamiento citadino que hasta tiene un nombre que viene de ciudad, de urbe, la urbanidad, comportamiento, ¿no? Después se dan otros tipos de comportamientos que creo que se llama la burguesía, que es la ciudad. Acá en las ciudades se desarrolla fundamentalmente el comercio. En el campo hay un trueque, hay encuentros, puede haber alguna feria, pero el comercio también del campo se da dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, esa interrelación campo-ciudad en Arequipa tiene un proceso muy interesante a través de lo que son esos cortes de crecimiento de la ciudad que son los terremotos. Cuando hay un terremoto y se cae la ciudad, ¿quiénes la vienen a construir? No, el campesino no viene abandonando el campo a levantar la ciudad, se trae gente de Puno, ¿no? Y son los que construyen, no vuelven a Puno. La mano de obra se queda. Se queda, ¿no? Hay un momento en que se fundan, hay muchos gremios de construcción que van a hacer construcciones hasta el norte de la Argentina y a Bolivia especialmente.
son gremios de constructores de Arequipa. Entonces, ya estamos viendo que esta Arequipa, si bien es profundamente desde sus orígenes prehispánicos campesina, en su etapa española colonial también es campesina, de pronto comienza a ser de artesanos, de alarifes, de constructores, de forjadores de hierro, de trabajadores de muebles, de trabajadores de puertas. En la ciudad, no en el campo. Exacto, ¿no? Entonces, y hay una cosa curiosa, te dijo de que no tenía una cultura prehispánica Arequipa. No, sí ha tenido algo muy acendrado y creo que va a ir a un corte. Creo que vamos a ir a un Sí, corte, pero termina la idea. No, que le iba a decir que la continuamos en el siguiente bloque, pero Entonces, la terminamos si quiere ahora. Terminemos eso para Ya. regresar Entonces, con loncos y calas. Ya, mire lo que encuentran los españoles, que es el otro componente por lo que somos nosotros, aparte del centro histórico, patrimonio de la humanidad. Los andenes, vayamos a lo más cercano, Chilina. Todo ese modo de ganar a la tierra el alimento es una alta cultura. Acá no se encuentra una agricultura incipiente, se encuentra una agricultura De que ingeniería. Europa, claro, que Europa la mira, ¿no? Ahora sí tenemos que ir a la pausa. Estoy con Eduardo Ugarte, él es el director del Museo de Arte Contemporáneo, pero estamos hablando de la cultura de Arequipa de ayer, de hoy. Cuando regresemos, hablamos de loncos y calas. Estamos de regreso en el programa, sigo con Eduardo Ugarte, él es director del Museo de Arte Contemporáneo, pero es una persona que ha estudiado mucho la cultura arequipeña. Hablemos de loncos y de calas. Ahora, cada vez que viene agosto, lo que se quiere hacer es poesía lonca. Los loncos son la representación más importante de la cultura de Arequipa. Por lo menos así se quiere presentar. ¿Usted no está de acuerdo en eso? No, porque hasta donde estábamos hablando de que une la Arequipa que se va construyendo a la Arequipa citadina, y otra es la Arequipa campesina, que es hasta prehispánica, ¿no? O sea, continúa el chacarero, y llega un momento que también la economía de la chacra, acá hay una cosa muy importante. Cuando usted cita de que Arequipa es una ciudad pobre, y el agricultor es tacaño, o austero también, Austero. ¿no? Austero y afuera le dicen Yo prefiero tacaño, ser pues. tacaño, ¿no? No es así, no se puede generalizar eso, porque no es pobre el agricultor arequipeño. Las Una tierras de las bálticas por el distinguiendo- Misti, ¿no? Por el- el suelo volcánico. Sí, por la erupción del 17 de febrero del Huaynaputina, que cubrió todo el sur con cenizas y enriqueció la tierra a tal punto que, como cuenta Ventura Trabada, el primer historiador arequipeño y el primero al que se le nota visos de la arequipeñidad del yauinismo, dice que en Hilo, era parte de lo que fue nuestra intendencia, se daban aceitunas del tamaño de un huevo. Había más cosechas de las conocidas en otros lugares del Perú o de los españoles. Entonces, acá, a tener mayores cosechas, un suelo más rico, totalmente abonado, el agricultor comienza a empoderarse económicamente. Ya no solo el que vive en la ciudad y tiene tierras y ha heredado las encomiendas o los descendientes de algunos caciques, Teabaya, no tanto Teabaya, sino Caima, Yanaguara, la zona de Zamácola, lo que es el Cerro Colorado, todo eso comienzan a empoderarse. Pero no siempre tienen varios hijos, no todos los hijos se dedican a la agricultura. Quieren ser citadinos. Claro. Y algo más importante, llega a considerarse la profesionalización y los hijos comienzan a estudiar profesiones. Y no solo son los hijos de la gente de la ciudad, sino también es de esa gente del campo que ha hecho casa en la ciudad porque tiene el suficiente dinero para hacerlo. Entonces se va extendiendo esta clase.
y ya no solo es la clase de poder, sino que está insertada en nuestra propia economía. ¿Lonco es un despectivo? Sí, porque quiere decir sin cultura, sin filo, como cala sin tierra, ¿no? O sea, claro, o sea, nosotros cuando uno no corta bien un cuchillo, dice, este cuchillo está lonco. Sí. Ya. Claro, sin filo, y se decía que eran los que eran sin cultura. Recordemos que vienen los españoles como el eurocentrismo, ¿no? O sea, para los que vivían en la ciudad, un despectivo es, ese es lonco. Sí. ¿Sí? Y ellos se vengaban diciendo, ese es... No era una venganza, sino era una descripción de la ciudad, que eran los que no tenían tierra, pues. Correcto, o sea, ¿Verdad? pero ellos se referían, no eran... No era culto. Claro, no, pero me refiero, cuando ellos se referían a los calas, a los sin tierra, era a los alarifes, a los constructores, o era a una clase social más elevada. Más elevada. Era el cala el que manejaba, no tenía tierra, pero sin embargo era el que hasta les ordenaba, ¿no? Ahora, ¿qué representa más Arequipa? ¿El lonco o el cala? A la cultura arequipeña. A la cultura arequipeña de la colonia. ¿De la colonia? Yo creo que en la colonia no se hablaba de loncos y calas. Eso es muy eso es posterior. una locura. Sí, ¿El lonco y el cala viene cuándo? Es parte, debe ser a comienzos del siglo XX o un poquito antes. Mire, la cultura arequipeña, si queremos hablar de cultura arequipeña, es un proceso que se ha dado de mestizaje, antes que mestizaje étnico y biológico, es un mestizaje cultural. Entonces, si se va a utilizar para separar campo y ciudad con lonco y cala, ambos tienen el mismo valor. ¿Ya? Hay una interacción no solo económica o de producción, sino una relación también, en el momento en que llegamos, que comienzan a los profesionales, o los artesanos, o los que vienen a la ciudad por diferentes trabajos o para estudiar, ¿ya? Gran cantidad de estudiantes del Colegio Independencia vienen desde el campo, gran cantidad de estudiantes después de la universidad también vendrán del campo, comienza a poblarse de la gente que viene con su modo de ser de chacarero a la ciudad, pero también comienza a tener un comportamiento citadino porque ya ejerce la profesión, ya ejerce un trabajo de ciudad, pero no tiene lo que nosotros nos llenamos la palabra con identidad arequipeña, no tiene toda la secuencia generacional que tiene el citadino. Y a partir, a mí me parece que de los 40 o 50, en pos de una identidad que no la sienten en el padre ni el abuelo, comienzan a revalorar sus orígenes campesinos y darle lugar, a través de la palabra lonca, a ese origen. Correcto. Ya. Entonces, ¿cómo yo sustento mi identidad con mi herencia lonca, extendiéndola, que eso es parte de la ciudad de Arequipa, cosa que es cierta, como yo, hablando de las características de esto? Y una de esas es, por ejemplo, lo que es nuestra comida, que ahora siempre ha sido un patrimonio, pero ahora un patrimonio reconocido, tiene mucho de campo. Entonces, el lonco es el que mantiene, es la parte intermedia, es como lanzadera, que son nuestras picanterías. Claro, pues es que en Sachaca, sí, pues en cada lugar de estos había loncos, claro. Pues no había calas, los calas iban a comer allá. Sí, pero también acá, ya desde el origen de las chicherías, estaban en la ciudad. En un momento se pide que se retire, que se vaya a los extramuros, pero ha habido chicherías famosas acá en el centro, en el Puente Bolognesi, en el Resbalón, en San Lázaro, en Jerusalén, en la parte de la ranchería. Entonces siempre hemos tenido esos lugares y es importante cómo el citadino en su casa, con sus arcos, con sus paredes, envía que le traigan la comida que no se prepara, ¿no? Ese arequipeño del que ahora nos
enorgullecemos nosotros, que es motivo de mofa en el resto del Perú, por ejemplo, ¿no? A ese arequipeño ni grande ni pequeño, no en vano se vive, se nace al pie de un volcán. Ese arequipeño, ¿en, ¿en qué época está centrado? O sea, ¿cuándo nace esa concepción del arequipeño? Porque Bueno, al inicio, no. Los sí, españoles eran españoles, pues, ¿no es claro, cierto? sí, sí, pero a mí me parece que comienza a distinguirse Arequipa eh, a mediados del siglo XVIII, cuando Ventura Trabada en 1752 escribe El suelo de Arequipa convertido en cielo y valora a Arequipa. Comienza a describir las bondades, habla hasta de sus abastimientos, de lo que es Arequipa, la distingue del resto del Perú y en muchos momentos dice, se hace el mejor pan del reino, acá los artesanos están trabajando los muebles mejores que los que se hacen en Europa, que es difícil importarlos, porque también ahí hay una distinción de que si bien en el norte, por ejemplo, Trujillo se da el lujo de traer artesanos desde España, acá no, acá no tenemos minas, somos una zona campesina, pero tenemos una gran capacidad para reproducir lo que no podemos comprar, ¿no? Acá comienza a fabricarse y es lo que Ventura Trabada alaba. Entonces comenzamos a encontrar razones para sentirnos diferentes y con orgullo, porque esa diferencia nos hace mejores. Entonces tiene que haber el componente, se puede sentir orgulloso uno no de algo que deprime, ¿no? Sino algo que eleva. Entonces, 1750. 52 escribe el libro, sí. 1750. Y describe ese momento, incluso habla de que hay miles de picanterías acá, habla del consumo de chicha, de chicherías habla, no de picanterías, habla del consumo de chicha, habla de cómo hay españoles que de mal gusto que degustan la chicha, porque lo que se consume acá para combatir el clima seco es la hierba de Paraguay, o sea, el mate, que después con la introducción del té, especialmente, tardíamente el café, comienza a perderse la costumbre de tomar hierba mate. Hierba mate, ¿no? Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Eduardo Ugarte. Cuando regresemos, pretendo hablar del Arequipa de hoy, de ese arequipeño de 1750, ese concepto de arequipeño. Vamos a pasar al arequipeño del siglo XXI. ¿Cómo son los arequipeños ahora? Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso, sigo con Eduardo Ugarte, director del Museo de Arte Contemporáneo, pero una persona que ha estudiado mucho la historia de Arequipa. 1751 ya se habla de ese 52, de ese arequipeño que es el símbolo que nosotros tenemos, lo que la gente tiene grabado aquí. Pero estamos en el siglo XXI y la ciudad ha cambiado. El tipo de mestizaje cultural ha variado. La gente ha migrado por distintas circunstancias y tenemos una Arequipa distinta. ¿Cómo es el arequipeño del siglo XXI? Bueno, el arequipeño del siglo XXI nace en el siglo XX. El siglo XX nace en algo muy importante que viene a ser la transición del arequipeño, que en el XXI ya lo vamos a sentir, yo espero que desde el bicentenario, ¿no? Que ya tengan 20 y tantos años los arequipeños del milenio. Mire, a comienzos ya nos hemos quedado en 1752, hay otro momento muy importante para Arequipa, que es con el ingreso del ferrocarril. Dos fenómenos. 1868 hay el gran terremoto que hace que se reconstruya Arequipa, y 2 años después el ingreso del ferrocarril, que da un gran impulso y un gran ánimo al arequipeño, porque se está comunicando con Europa, ha crecido el comercio, es el centro comercial y de tránsito, que siempre lo fue, pero ahora con un alto comercio entre la costa y la sierra, ¿no? Los acopiadores de lana, etcétera, la importación, la importancia del puerto de Mollendo y su modo de transitar, de comunicarse a través del ferrocarril. Eso produce un gran cambio y es una segunda ola de europeos, ingleses, franceses, que son los que manejan estos comercios.
Entonces eso va a abonar a que el arequipeño citadino se sienta el blanco, el europeo. Las nuevas familias de dominio económico y de poder tienen apellidos europeos, pero ya no los españoles, sino apellidos ingleses y franceses, ¿no? Que todavía los distinguimos. Son la nueva importación. Frente a eso, entonces, el arequipeño nativo, que en un momento se le quiere llamar criollo, pero el arequipeño nativo descendiente de hogares en siglos antes o de españoles acá, se comienza a insertar, si es cierto, en esto, pero también ha crecido, como hemos visto hace un momento, la gente del campo y está invadiendo la ciudad y se está dando ya un mestizaje biológico, ya no solo son artesanos, y comienza a haber otro tipo de profesiones. Pero ¿qué sucede a comienzos del siglo XX? Lo describe muy bien Gonzalo Bravo Pineda cuando habla del nacimiento del Ateneo de Arequipa. Dice que 4 amigos salen del círculo artístico. Mire, lo primero que desde el siglo XIX al XX transita en nuestra cultura y nuestro arte, salen del círculo artístico con el encargo de que desde el día siguiente buscarán gente para formar el Ateneo Arequipeño. Y este Ateneo Arequipeño, estamos hablando de 1925, y este Ateneo Arequipeño que se funda el 2 de mayo de 1926, tiene como objetivo, a través de una revista que se llama Cultura, que al año siguiente se publica, desarrollar en los intelectuales y científicos arequipeños un nacionalismo y patriotismo para dejar de tributar a Europa, que en Europa se están matando. Recordamos que ese año ya ha pasado la Primera Guerra Mundial. Hablan del enemigo que viene con el comunismo. Entonces, tiene el arequipeño otra razón de orgullo y de ser, porque está reconociendo en él facultades intelectuales y artísticas facultades intelectuales y artísticas que debe desarrollar con un carácter nacional. Entonces, mire qué importante es esto, y ahí participa Bustamante Rivero, César Atahualpa Rodríguez, Agüero Bueno, Cornejo, Chávez Velando, Escomel, el director que está en ese momento en el Colegio de la Independencia, que es un alemán, Wagner, que es elegido presidente de este Ateneo, el segundo, el vicepresidente es Edmundo Escomel, científico arequipeño reconocido por la Academia de Francia. Sin embargo, están pensando en levantar lo que se siente como cultura nacional, y al ver nuestros orígenes en el sitio donde se establece este Ateneo, nuestra cultura arequipeña. Es otro modo de ver el arequipeñismo que crea otro orgullo, porque los nombres mencionados los tenemos como nuestros prohombres, pero nos olvidamos que se desarrollan en ese tránsito, en ese cambio, no aisladamente, sino en grupo, y bajo un concepto ideológico como es la peruanidad, el nacionalismo y la arequipeñidad. Y ahora, en estos millennials, el nuevo arequipeño del siglo XXI que se va a ver en unos 3 años más, ¿qué es? Hay una diferencia con el del siglo XX. Ve como un espectáculo las tradiciones. No ha nacido participando de ellas. Y dentro de estas tradiciones, algunas que son muy nuestras, las pocas que se conservarán, tal vez ni siquiera sea la comida. Son fruto de los moles, de fried chicken, de delivery, de fast food. De la globalización de las redes sociales, del internet. No, más del posmodernismo, no tanto globalización, ¿eh? Ya es porque es las franquicias, o sea, es ya un modo de vivir más rápido, más aisladamente,
curiosamente con más conexiones a través de las redes, con nuevos barrios como son los moles, no como el barrio donde se discutió, se tocaba guitarra. Ya no hay el enfrentamiento de pandillas, que también era una forma de mostrar territorio e identidad. Hay otros modos de comportamiento que ya no tienen que ver mucho con la identidad. Entonces, ni tampoco ser un ciudadano del mundo en el concepto que se tuvo en los 70s, sino es un modo de ser que solo tal vez lo una situaciones como las que llevan en otros lugares también del mundo como un denominador la palabra dignidad, y salgan a las calles y se encuentren, se huelan y hasta tal vez conversen cuando la política obliga a ellos, como las que hemos visto, una en defensa de la mujer, otro contra Fujimori, y lo que se está haciendo ahora contra la corrupción. Entonces, son niveles mayores que unen y ya no hay distinción de ser arequipeño o no. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Siempre es un placer tenerlo aquí. Invitación. Eduardo Ugarte, director del Museo de Arte Contemporáneo. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.